estudian en este colegio. José, yo te invito por favor a quedarte. Nosotros vamos a ir conversando aquí en vivo en nuestros estudios con el ministro justamente de Educación, Jaime Saavedra, que nos acompaña para conversar precisamente sobre la reforma educativa. Ministro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, a esta hora de la mañana los papás están por salir de casa, seguramente están sintonizando Latina, preparando las loncheras. ¿Cómo le explicamos a los padres de familia en concreto qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación para mejorar precisamente la educación de nuestro país? Mira, tenemos que avanzar en múltiples frentes. La educación todavía no está donde debe estar. No todos los colegios del Perú tienen una infraestructura como el que tiene Isabel la Católica. Es una infraestructura excelente que además ha sido renovada y mejorada en los últimos meses, pero no todos los colegios del Perú están así. Y en ese sentido tenemos todavía una deuda importante con muchos de nuestros estudiantes, tanto en colegios aquí en Lima como en colegios en regiones en los cuales la infraestructura requiere una renovación y en algunos casos una sustitución. En muchos casos estamos nosotros trabajando de manera temporal con aulas prefabricadas, que son aulas nuevas, que son muy bonitas, pero como es una manera de paliar, digamos, la existencia de todavía un déficit de infraestructura muy grande. Y el otro punto muy importante es que tenemos que trabajar con los maestros. En verdad, la educación de un país depende de los maestros, depende del maestro y el director. El director es el que da el espíritu al colegio. Y el maestro, digamos, esa interacción entre maestro-alumno, esa química que tiene que haber entre los dos, ahí es donde se da el proceso educativo. Y ahí nosotros estamos trabajando, como planteó ayer el presidente Humala, en un proceso de revalorización de la carrera docente, ¿no? Que sea una profesión cada vez más atractiva y que los profesores tengan las oportunidades de desarrollo profesional que se merecen ellos y que se merecen nuestros niños. Y estamos trabajando mucho también con darles el material, el soporte pedagógico adecuado a los profesores para que puedan mejorar y hacer mejor su trabajo. Entonces hay múltiples áreas en las cuales tenemos que avanzar. No todos los colegios están así, muchos sí, se ha invertido muchísimo en infraestructura. El año pasado nomás se invirtieron más de 3.000 millones de soles en infraestructura escolar, pero eso todavía no es suficiente dado la magnitud de los déficits que tenemos. Justo se lo quería comentar porque tenemos, por ejemplo, comentarios aquí en el Twitter que nos dicen de qué reforma se puede hablar si cuando se inaugura el año escolar aún hay centros educativos en pésimo estado, y esa es una realidad que nos toca, no solamente en Lima, sino especialmente al interior del país. Sí. En ambos, también en Lima, a veces vemos colegios que pueden estar relativamente cerca de este colegio de Isabel la Católica y que no tienen la infraestructura adecuada. Lamentablemente, como país, se han construido colegios durante los últimos 40 años, a lo largo del tiempo, pero esos colegios nunca se han mantenido. Nunca hemos tenido un presupuesto suficientemente importante como para asegurarnos que existan los recursos para cubrir la depreciación de un local escolar normal. Entonces los montos que hemos tenido de mantenimiento han sido básicamente cero durante décadas. Y recién los 2 últimos años, colegios de este tamaño, por ejemplo, recibían 25.000 soles para mantenimiento. Pero un colegio de ese tamaño, 25.000 soles no es suficiente. Entonces tenemos un déficit acumulado que se ha ido generando durante los últimos 40 años por falta de mantenimiento de mucha de nuestra infraestructura escolar. Y eso es algo que vamos a tener que revertir y no lo podemos revertir en un año. Esto es una cuestión de forma, digamos, que es importante, por supuesto. Pero hay también una cuestión de fondo. Y en el mensaje de la Nación, el presidente de la República hizo varios anuncios, pero dentro de ese dos bastante importantes. El primero era que se iba a aumentar el horario escolar de 35 a 45 horas semanales. Y el segundo es que se ha tomado la Política Nacional de Enseñanza del Idioma Inglés. Quisiera que por favor nos comente al respecto. Sí, esos 2 puntos son muy importantes. Este colegio, por ejemplo, el que estaban mostrando en pantalla, Isabel la Católica, es uno de los 1.000 colegios que tienen nivel secundario, en los cuales se va a ampliar la jornada más o menos hasta las 3 de la tarde, lo cual implica que ya el colegio no deja de ser parte de la vida del chico al mediodía, sino el colegio continúa siendo parte de la vida del chico hasta las 3 de la tarde en la parte lectiva y luego continúa a su disposición para actividades extracurriculares, ¿no? De más inglés, más educación física, más formación para el trabajo. ¿Y para eso los padres tendrán que pagar un adicional? No, los padres no tienen que pagar un adicional. Los maestros sí, los maestros nombrados cuyas jornada se va a extender, pasan de ser maestros de 24 horas a maestros de 30 horas, entonces reciben
una compensación adicional, obviamente. Pero este modelo al cual está moviéndose 1000 escuelas, en realidad es el modelo al cual se deben mover las 8.500 escuelas secundarias de todo el país. Pero esto no se puede hacer de un momento para otro. Estamos hablando de educación pública. De educación pública secundaria. Hay muchos colegios privados que efectivamente funcionan así. Los chicos se quedan hasta más tarde y luego muchos se quedan en las tardes en el colegio para distintos tipos de actividades deportivas, matemáticas, ciencias, inglés, lo que sea. Pero la idea es justamente que este modelo de los 1000 colegios que van a ampliar su horario a 10 horas más semanales se repita, digamos, en todos los colegios. Estamos hablando de 50.000 colegios prácticamente públicos. Ahora, con nivel secundario son 8.500 colegios. Okay. ¿No? Y la idea, y eso es lo que planteaba el presidente en su mensaje ayer, es que esta es una política universal. Esto debe llegar a los 8.500 colegios. Muy bien. Ahora, esto va a demorar porque necesitamos la infraestructura para que eso pase. En muchos colegios hay un segundo turno hoy día. Claro. Entonces no se puede hacer este modelo porque los chicos se tienen que ir a la una tarde porque viene el siguiente turno. Entonces tenemos que ir avanzando en este modelo paulatinamente, pero este debe ser el modelo pedagógico, porque no es solamente más horas, ¿no? Sino es un modelo pedagógico distinto y ese debe ser el modelo para las 8.500 secundarias del Perú. En lo que refiere al inglés, porque ese punto es muy importante, en los colegios públicos ha habido inglés, pero ha habido 2 horas de inglés a la semana. 2 horas de inglés a la semana es lo mismo que nada. Claro. O sea, tenemos que por lo menos tener consistentemente 5 horas de inglés de buen nivel durante toda la secundaria para que con esa lógica al 5º año de secundaria los chicos salen con un nivel B2 del marco común europeo, que es el estándar que se ha fijado. Y eso se está aplicando solamente en 1000 colegios. En esos 1000 colegios y en algunos colegios secundarios adicionales, ya en los cuales estamos ampliando de 2 a 3 horas, en estos se está ampliando de 2 a 5 horas, ¿no? En un sistema mixto, que es parte es lectivo y parte es con software de autoaprendizaje, con lo cual va a trabajar el niño. Pero un punto muy importante para poder avanzar en esta política de dar inglés en los colegios son los maestros otra vez, ¿no? Y es la capacitación de los maestros para que tengan el inglés adecuado. Este verano, 400 maestros de escuelas públicas han ido a Arizona, en Estados Unidos, y a 3 universidades en Reino Unido, eso en el marco de un convenio que hemos firmado con el gobierno británico, para hacer una pasantía, ¿no?, de 3 meses para ir perfeccionando sus capacidades en el idioma inglés. Para hacer eso nosotros en noviembre le tomamos una prueba a la gran mayoría de profesores de inglés del sistema público, y a los que estaban mejor, no fueron de ese grupo fue que seleccionamos estos 400 para que vayan, ¿no?, a Estados Unidos y a Inglaterra. Además tenemos que este año, si no me equivoco, van a ser 100 docentes británicos que van a venir a trabajar como acompañantes de nuestros docentes públicos en las escuelas en escuelas en todo el país. Pero la idea es que los chicos puedan ser, pues, efectivamente ciudadanos del mundo, ¿verdad? Y para eso el inglés es sumamente importante. Ministro, queremos invitarlo a ver justamente un spot de la profesora Ana Berta Quirós, directora del Colegio José Antonio Encinas de Pamplona Alta. Vamos a verlo. Soy Ana Berta Quirós y mi trabajo consiste en escribir un nuevo capítulo en el futuro de mi país. Me encantan los retos. Y el más grande de todos es hacer que los jóvenes puedan convertir sus sueños en realidad, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan lograr todo lo que se propongan en la vida. Soy directora ratificada del Colegio José Antonio Encinas de Pamplona Alta, y este es el desafío más gratificante que me ha tocado asumir en la vida. Más de 14.000 maestros y maestras lograron acceder a cargos de director y subdirector de escuelas públicas a partir de evaluaciones a nivel nacional. Ministerio de Educación, Perú, progreso para todos. Ministro, hablamos entonces del maestro, del director de escuela, como un líder, ¿verdad? Como la persona que tiene que encabezar la educación de los chicos. Pero ¿cómo hacerlo si todavía los sueldos de los profesores son en nuestro país los más bajos de América Latina? Sé que hace poco 23.000 profesores se les aumentó el sueldo en 40%, pero esto todavía es insuficiente. Sí, mire, justo el presidente planteó ayer que una meta que nosotros podemos tener como país hacia el Bicentenario es al menos duplicar, ¿no?, el salario de los docentes, porque nosotros como país tenemos que revalorizar esa carrera.
Lo cual implica por un lado salarios, pero por otro lado también implica darle a los docentes las oportunidades de desarrollo profesional que ellos se merecen y que merecen nuestros chicos, porque eso va a redundar en una mejor educación para nuestros chicos. Entonces, nosotros tenemos ya como país una ruta, porque ya con la implementación de la última ley de reforma magisterial, los aumentos a los docentes no son automáticos, no son por el tiempo en el tiempo de servicio. Los docentes son por evaluación, los aumentos son por evaluaciones meritocracia. Y por su desempeño, exactamente por meritocracia. Entonces, estos aumentos que se tienen que ir dando a lo largo del tiempo y que nos deberían llevar a más que duplicar el salario hacia el 2021, son aumentos que se tienen que dar en el marco de esa carrera meritocrática. Son profesores que van a ir mejorando sus salarios porque está mejorando su desempeño. Y por otro lado también queremos hacer la carrera más atractiva, ¿no? Para ese chico que está decidiendo, o ese joven que está decidiendo qué hacer, ¿no? Claro. Ese chico tiene que ver que esta es una carrera en la cual uno puede progresar por su desempeño y además es una carrera que va pagando cada vez mejor, ¿no? Y con eso nos vamos empatando poco a poco con el nivel de salarios que tienen profesores en países de ingreso medio de América Latina, como Chile, Argentina, México, Colombia, con los cuales estamos muy rezagados. Entonces ahí tenemos nosotros mucho por avanzar. Los salarios de nuestros docentes hoy día son 1/3 de lo que eran hace 40 años. Entonces eso hay que recuperarlo. No se puede recuperar de un año para otro, pero por eso sí tenemos que trazarnos una meta como país, ¿no? De que eso se pueda más que duplicar de aquí al 2021. Y hablando de profesores y hablando, justamente Perla preguntaba hace un momento sobre el tema de inglés, hay otro tema que es muy importante y es el tema de la educación física. Se ha abandonado prácticamente la educación física, la educación del cuerpo en los colegios públicos especialmente. ¿Qué cosas se está haciendo en esta reforma educativa en relación a la educación física? Yo creo que eso fue un error, ¿no? No es que educación física fuera el curso que más me gustara a mí, pero cuando yo estaba en el colegio, pero es un curso importantísimo, porque educación física y la práctica del deporte en los colegios te enseña mucho más de lo que es la vida saludable y el ejercicio, ¿no? Te enseña disciplina, ¿no? Perseverancia, trabajo en equipo, la capacidad de lidiar con el éxito y también de tolerar el fracaso, ¿no? Entonces hay muchos valores que vienen junto con la práctica del deporte y con la educación física. Eso lamentablemente salió de las escuelas hace un par de décadas, un poquito más, y desde el año pasado lo empezamos a retomar, ¿no? Desde el año pasado ya se empezaron eran más o menos unas 1.400 instituciones educativas. El año pasado se invirtieron 70 millones de soles, este año se están invirtiendo otros 70 millones de soles adicionales, porque poco a poco tenemos que ir dotando a las instituciones educativas de el equipamiento que se requiere para educación física y además de tener profesores capacitados, porque como ya no había educación física en los colegios públicos, menos facultades de pedagogía empezaron a dar esa especialidad. Entonces ahora no tenemos el número suficiente de profesores, quedan muchos profesores, digamos, que se prepararon hace mucho tiempo para enseñar educación física y ahora requieren cursos de capacitación. Exacto, requieren cursos de capacitación que han estado recibiendo ya desde el año pasado, ¿no? Para actualizarse, y es algo que vamos a tener que ir mejorando poco a poco. ¿Cómo queremos campeones, no es cierto? Si es que desde el colegio no los estamos preparando ni identificando para llevarlos a un nivel mayor. Y mucho del semillero de nuestros deportistas han estado en las grandes unidades escolares que tenían programas de educación física muy poderosos, muy fuertes, campeonatos muy competitivos, ¿no? Y sanamente competitivos, ¿no? Entonces eso se ha ido perdiendo. Nosotros tenemos juegos deportivos nacionales, pero no es lo mismo esos juegos deportivos nacionales cuando la educación física está en los colegios, ¿no? que si tenemos solamente educación física en unos cuantos colegios, principalmente colegios privados. Pero eso ya se está corrigiendo. Hay varios temas, ministro, sobre la mesa, pero yo quiero preguntarle sobre la última evaluación censal de los estudiantes, la denominada prueba S, ¿verdad? Esta arrojó que el 44% de estudiantes alcanzó una comprensión buena, una comprensión lectora buena, y el 26% una buena comprensión matemática. Estos resultados, si bien no son óptimos, sí son mejores en comparación a otros años. ¿A qué se debe Mire, lo que observaron el año pasado es el incremento más alto en los aprendizajes que se ha observado desde que se mide, desde que se aplica esta prueba. En los últimos 8 años este ha sido el incremento más grande que hemos observado, lo cual es reconfortante, pero yo lo veo más como una esperanza
que como un éxito, no una esperanza de que estamos en el camino correcto, porque todavía que solo el 26% de nuestros chicos tenga el razonamiento matemático adecuado, todavía nos muestra que si bien había una mejora, hay un camino largo por recorrer. En comprensión lectora efectivamente se pasó de 33% a 44% en un año, una muy buena mejora, pero también es solo 44%, ese número tiene que ser mucho más alto. Y esto se ha debido a un conjunto de factores, ¿no? Hemos podido repartir los materiales a tiempo en los colegios, se incrementó sustancialmente el porcentaje de escuelas que recibieron el material a tiempo, el porcentaje de escuelas que recibieron esquemas de soporte pedagógico en los cuales los profesores recibían sesiones de clases que podían utilizar directamente, ¿no?, en el aula y facilitarles el trabajo en el aula. Se incrementó el porcentaje de escuelas que tenían acompañamiento pedagógico, que es que los profesores tengan un profesor más experimentado, una suerte de coach, ¿no?, que trabaje con ellos, cosa que se empezó a trabajar en áreas urbanas. Ya teníamos en áreas rurales, pero todavía a nivel muy bajo, todavía se ha aumentado en áreas rurales, pero todavía se tiene que aumentar mucho más. Más chicos también de los que han dado la prueba, chicos que han estado y han pasado por una educación inicial que se ha ido expandiendo. Entonces son chicos que, si bien estaban en segundo grado, ya habían tenido 1 o 2 años de educación inicial, entonces una mejor base. La expansión de Jaliwarma también ha tenido un impacto importante, porque y entiendo que se ha elevado tiene un mejor desempeño. Entiendo que se ha elevado el nivel de la nota, ¿no es cierto? Ahora no pasas con 11, como era, no sé, en mi época, por lo menos en los colegios, estoy hablando de colegio privado, en mi ejemplo, en mi experiencia, mis hijos hoy en día pasan en nivel primario con 12 para arriba, es decir, necesitan un 13 para tener nivel aprobatorio en cursos básicos como matemática o comunicación integral, que viene a ser lenguaje de nuestra época. Claro, o sea, sí, exacto, el lenguaje de nuestra época. Había un cambio de los nomenclatura que a veces a uno lo confunde. Lo marean, pero bueno. Lo marean, pero sí, había una mayor exigencia, y además tenemos un punto muy importante, que tenemos el hecho de que tenemos maestros que ya hayan entrado a esta lógica meritocrática. 130.000 maestros tuvieron que dar una prueba el año pasado, lo cual implica que han estado capacitándose, han estado estudiando, han estado en una lógica en la cual se ha mostrado que la razón por la cual ellos están en el aula es por el aprendizaje de los chicos. Y se han capacitado. Ese tiene un impacto muy importante. Se han capacitado en temas tan importantes como el bullying, por ejemplo, la violencia dentro de los colegios. La violencia no solamente es cara a cara, ojo, también está por internet, está en las redes sociales. ¿Qué cosa se ha contemplado en la reforma educativa para bajar los niveles de violencia? Es un tema muy importante y es un tema de mucha preocupación, ¿no?, de los padres de familia. Nosotros hemos implementado un sistema que se llama CICB, que facilita la denuncia anónima de los casos de bullying en los colegios. Ahora, no todos los eso es para los colegios públicos y privados, pero no todos los colegios se han enrolado todavía. Digamos, tenemos más o menos unos 20.000 colegios, un poco más la mitad, digamos, ¿no?, en las escuelas un poco menos, que están en este sistema, que permite no solamente la denuncia, sino que es un sistema que nos permite a nosotros hacer un seguimiento de lo que está pasando con ese caso que ha sido denunciado. ¿Qué tiene que hacer la persona? No sé si el niño o el padre es el que tiene que denunciar. Puede ser el niño, puede ser el padre, o puede ser otro chico, puede ser cualquier persona que haya visto el caso, ¿no? Y puede entrar a este website, cicb.gov. CICB es el nombre del programa y es el nombre de la plataforma informática. Entra ahí y puede hacer la denuncia. Y además recibe ahí una primera información acerca de a dónde quién puede acudir. Claro, lo que queremos es que los chicos puedan estudiar en paz, ¿verdad? Con paz escolar. Justamente nuestro compañero José